Televisa presenta. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Encuentro de Ideas. En esta emisión de jueves, como siempre, con temáticas diversas. En esta emisión aquí a través de la señal de Televisa Sonora. El día de hoy vamos a platicar de Hermosillo a fondo, sus problemas y también los nuevos retos. Ya a unos cuantos días de que arranque una nueva administración municipal, ¿cómo estamos en estos momentos? El estatus actual en materia de la administración de las finanzas públicas y los retos que va a tener el próximo gobierno a partir del próximo 16 de septiembre que entra en vigor. Están especialistas en la materia, gente que le sabe y que ha desmenuzado cada uno de los rubros principales de nuestra ciudad aquí en el News Center de Televisa Sonora. Bienvenidos a Encuentro de Ideas. Gracias por vernos en esta noche, aquí en esta emisión de Televisa Sonora. Como siempre, les hacemos la invitación para que, como todas las jueves, nos siga también a través de nuestra multiplataforma, a través de Televisa Sonora, en Facebook y en Twitter, y en la cuenta de un servidor, @EdgarMolinaS, utilizando el hashtag Encuentro Ideas en Twitter. Ahí estamos interactuando con todos ustedes con esta temática. ¿Cómo andamos aquí en Hermosillo? El tema de las finanzas públicas, ya lo he escuchado en viva voz de la propia alcaldesa Angelina Muñoz en torno a la situación crítica que tiene en estos momentos el ayuntamiento, situaciones que ya han afectado también el servicio público, el caso de recolección de basura, también temas de patrullaje, ya lo hemos tenido aquí en lo que son diferentes noticieros, cada uno de los testimonios en referencia a este tema, y están dos especialistas en la materia que han desmenuzado la realidad que vive Hermosillo en estos momentos. Y empiezo aquí con el doctor Germán Palafox Moyers, especialista en temas de economía y catedrático también de la Universidad de Sonora. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias a Germán Palafox. Y se encuentra con nosotros el director de Hermosillo, ¿cómo vamos? Ernesto Urbina, al cual agradecemos mucho que esté con nosotros. Ernesto, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación y un gusto estar aquí con el doctor Palafox también, que fue profesor mío, entonces mira, gracias, importante estar compartiendo este espacio. Sí, claro. Buen alumno. Mira, gracias. Echándose cebollazo, aquí una cosa maravillosa, pero bueno, realmente vale la pena escuchar a dos personalidades aquí de Hermosillo que van a desmenuzar este tema. Y arrancaría con usted, doctor, la situación actual de Hermosillo, deuda, finanzas. Ya hemos platicado en BD Noticias al respecto de este tema. La deuda pública es complicada aquí en nuestra ciudad. Fíjate, Edgar, estamos en una situación de crisis financiera, crisis de deuda y crisis de infraestructura. O sea, todas las crisis en el municipio. La crisis de deuda es fuerte. Somos el cuarto municipio con una deuda de 1.886 millones de pesos. Estamos en la cuarta posición. Las tres primeras posiciones están Tijuana, Guadalajara y Monterrey. Y esa tiene su dinámica muy fuerte porque hay mucha generación de empleo, de ingresos, de producción. Y tú ves Monterrey con un empuje tremendo en términos de desarrollo de infraestructura. Lo ves en Tijuana, lo ves en Guadalajara. Mucha obra, ¿no? Mucho dinamismo, mucha articulación entre procesos de producción y infraestructura. Sí. Y volteas a Hermosillo y está rezagado. Está totalmente rezagado en los últimos 9 años. Creo que no hemos podido reactivar ni cubrir lo mínimo que se requiere en términos de infraestructura. ¿Qué pasó ahí, doctor? ¿Por qué esta debacle en este sentido de la cuestión de la deuda y la forma en la cual Hermosillo ha dejado de crecer en este sentido de infraestructura y demás? Yo creo que las administraciones anteriores y la actual vieron más intereses de grupo, personales, podríamos decir, que va más allá y que no atiende a las necesidades más importantes de la comunidad y la sociedad. Pueden ser muchos factores, pero resalta
esa parte de por qué no hemos impulsado la infraestructura y el desarrollo en un municipio que tiene muchas cualidades. Ese es el interrogante que nos hacemos todos los ciudadanos. ¿Dónde falló? La trayectoria de la deuda antes del 2009 eran 520 millones de pesos, ¿no? Y con don Javier Gándara hay diferentes versiones, eso lo tenemos que argumentar mediante documentaciones, pero hay quienes dicen que se incrementó entre 1,000 a 1,250 millones. O sea, ahí yo creo que tuvimos un efecto muy fuerte en términos de deuda. Estamos viendo ahorita en pantalla, doctor, disculpe que lo interrumpa, estamos viendo ahí algunos gráficos que usted nos compartió. Veíamos la deuda per cápita, donde Hermosillo también se encuentra en algo importante. También existían otros gráficos, ahí está la deuda per cápita. Estamos hablando de que Hermosillo está en los niveles de, hablando de Solidaridad, Quintana Roo, Nogales, Nuevo Laredo y Hermosillo, con 2,055. ¿no? Por arriba de los 2,000 pesos por persona. Por persona. Eso nos impacta mucho porque los grupos financieros que te soportan la deuda, pues a medida que la deuda sea más alta por persona y en general la deuda, pues difícilmente vas a conseguir créditos baratos con tasas de interés baja que nos permitan enfrentar la problemática que está sucediendo en nuestra región. Exactamente, y vamos ahora con deuda absoluta, en el cual también estamos ahí liderando, doctor, ¿no? Estamos en la cuarta posición, como lo señalamos ahorita, pues está Monterrey, Guadalajara y Tijuana. Ahí está la cantidad. Ve la poca diferencia que hay entre Hermosillo y Monterrey. Exacto. Entonces, creo que si vemos la infraestructura de Monterrey y vemos la infraestructura de Hermosillo, pues estamos muy alejados. Exactamente. ¿No? Hay otro gráfico ahí que vamos a presentar en pantalla, que son los endeudados respecto a su ingreso, de sus ingresos totales. ¿Ese de qué se trata, doctor? Es lo que percibe como ingresos, relaciona la deuda con lo que percibes de ingresos, o sea, lo que estaría más o menos asegurando. Ahí estaríamos en una sexta posición, pero nos sigue manteniendo en una situación bastante compleja. Acuérdate que hay como 3 indicadores, es la deuda absoluta, la deuda por persona, la deuda por PIB y la deuda por ingresos totales. Entonces esos indicadores, algunos se van a ir moviendo, pasamos del cuarto al quinto, del cuarto al sexto, pero en términos absolutos tenemos una deuda muy fuerte que nos sitúa en una cuarta posición. Perfecto. Vamos ahora con otro gráfico, el último, según tengo entendido. Este gráfico lo vamos a poner aquí en pantalla, que son los municipios con una deuda por persona por arriba de los 2,000 pesos. Sí, y curiosamente aparece Agua Prieta en segunda posición, ¿no? No lo habíamos tenido, no lo habíamos registrado en periodos anteriores, y aparece Agua Prieta, aparece Puerto Peñasco, que tampoco lo habíamos considerado dentro de los análisis, Nogales, que sí estaba dentro de una visión de que se venía endeudando, Guaymas y Hermosillo. Entonces ya tenemos una parte importante entre los 12 primeros municipios por encima de los 2,000 pesos, pues 5 de ellos estamos aquí en Sonora. Aquí en el estado de Sonora. Ernesto, platícanos un poquito al respecto, ya hablando de Hermosillo, y ustedes precisamente como Hermosillo, ¿cómo vamos? Han hecho una radiografía también de cómo se encuentra, han estado muy al pendiente del contacto directo con el ciudadano. ¿Qué perciben ustedes como organización? Mira, a finales del año pasado realizamos un estudio en donde pudimos hacer una consulta pública amplia, en donde recolectamos, o al menos esa fue la intención, recolectar desde la perspectiva de ciudadano eran las principales problemáticas en la ciudad. Les preguntábamos a los hermosillenses que mencionaran cuáles eran las 3 principales problemáticas que ellos consideraban se deberían de resolver o que enfrenta la ciudad. La primera es el tema de seguridad. En segundo lugar, quedó un tema que no esperábamos que tuviera ese impacto, que tiene que ver con la drogadicción. Después viene transporte público y conforme avanzamos viene el tema de corrupción y luego algunos asuntos relacionados a los servicios públicos, ¿no? No obstante,
También les hicimos la pregunta cuál era desde la perspectiva familiar sus principales problemáticas. También persiste el tema de seguridad, drogadicción, sin embargo ahí cobran terreno algunos aspectos, como mencionaba el profesor, sobre la dinámica económica que vemos o que tenemos en la ciudad. Sí. Y se mencionaban el tema de pobreza, desempleo y la situación económica, ¿no? Entonces, digamos, en términos generales podemos, yo creo que concluir a partir de este estudio. El reto en el corto plazo tiene que ver con el tema de seguridad. Seguridad y porque también el tema de drogadicción está asociado, ¿no? Las personas relacionan el tema de la drogadicción con los hechos delictivos. Y luego vienen temas relacionados a servicios públicos, transporte, alumbrado. En ese momento no aparecía el servicio de recolección de basura. Veremos este año cómo aparece. Y también la situación económica, que eso pudieran ser indicadores sobre el dinamismo económico de la ciudad y que, digamos, ante las limitaciones financieras que presenta el municipio, pudiera ser un foco rojo, ¿no? Sí, exactamente. Y por ello, hablando precisamente de ese tema del foco rojo, le voy a poner un inserto de la alcaldesa de Hermosillo, Angelina Muñoz, hablando de ese tema. Le preguntaba en BD Noticias en torno a cómo percibe ella que deja la administración, cómo se encuentra el estatus en materia económica, y esto fue lo que nos dijo hace unos días en BD Noticias. Ahí hay puntos de alerta, focos rojos, que necesariamente, y lo estamos diciendo con toda puntualidad, hay puntos de esto en nuestra agenda de riesgo que tienen que ver más que nada con equipos obsoletos, que ya nosotros no pudimos terminar de cambiar, por ejemplo, toda la flotilla del servicio de recolección de basura y de limpia. Parte de lo que mencionó la alcaldesa, Ernesto, y yo te pregunto, ¿se veía este panorama? ¿Consideran ustedes que podría llegar este panorama de problemas de recolección de basura, ya servicios palpables a la sociedad de tal grado? Fíjate, en este estudio el servicio público mejor evaluado, evaluamos más de 10 servicios públicos municipales y algunos también relacionados a los espacios públicos. El mejor evaluado era el servicio de recolección de basura. Posteriormente venían temas de agua, y los peor evaluados tenían que ver con baches, pavimentación, la basura en las calles, la situación de parques y jardines, etcétera, ¿no? Yo creo que en ese entonces no se tenía la identificada, digamos, esa consecuencia de la situación de las finanzas públicas, qué tanto estaría afectando a la prestación de los servicios públicos. Y en ese sentido, creo que ese es el gran reto a nivel municipal, cómo ante esta situación de finanzas públicas bastante deterioradas, digamos, este año se tuvieron que pagar cerca de 250 millones solamente en el servicio de la deuda. Y tenemos como gasto de inversión, a lo mejor lo podemos diseccionar más adelante, 150 millones, entonces, entonces creo que la situación de las finanzas públicas nos orillan a pensar que el principal reto en el corto plazo, incluso de la próxima administración, tendrá que ver cómo prestar servicios públicos eficientes a la ciudadanía en ese contexto de limitación de recursos. Exactamente, y trae el dato ahí, doctor, usted de cuánto se hace en gasto corriente, cuánto es precisamente lo que se deroga en este sentido, ¿no? El presupuesto para el 2018 para el municipio de Hermosillo fueron 2.800 millones de pesos. Aquí es importante señalar que por ingresos propios, por ingresos que nosotros le pagamos vía impuestos, reciben 2.227 millones. Y de recursos federales son 600 millones. O sea, es de los pocos municipios donde la sociedad aporta mucho más de lo que le llega de la federación. De la federación. A mí me impacta porque estamos viendo una consolidación de una sociedad que está pagando tarifas de agua, predial, todo ese tipo de servicios que presta, pero a su vez también ha venido perdiendo la confianza. La confianza en esas dimensiones ni se compra ni se vende. La confianza para la sociedad se va construyendo y creo que las administraciones anteriores han deteriorado muchísimo la confianza de la sociedad. Me devuelvo de esos 2.800 millones, para gasto corriente se van 2.400 millones, para gasto en capital 158 millones
y para el pago de la deuda 266 millones. Estamos pagando más deuda que infraestructura para el desarrollo, y estamos pagando muchísimo más en la parte de los gastos corrientes. En los gastos corrientes se van más o menos 1.100 millones de pesos en sueldos y salarios. Se van en contribuciones sociales, se van 265 millones, en compra de bienes y servicios se van 700 millones y en transferencias 400 millones. Así es como se distribuye este gasto corriente que tiene que ver pues con pagos a los trabajadores, los sueldos, los aguinaldos, la parte de contribuciones sociales, la parte de compra de bienes y servicios y de transferencias. Entonces, nosotros pensamos, más adelante lo vamos a plantear, que puede haber una reestructuración en el presupuesto para poder equilibrar un poco este barco que va de picada, ¿no? Que es el municipio. Vamos a ir a una pausa, si les parece, y vamos a regresar con este tema también. ¿Qué es lo que se puede hacer o qué se debió hacer de manera correcta para evitar la situación que en estos momentos tiene Hermosillo, para no estar en cuarto lugar a nivel nacional? Vamos a ir a una pausa, si les parece, regresamos a Encuentro de Ideas. Estamos hablando de los problemas, las problemáticas aquí de Hermosillo, la realidad, lo que se vive en estos momentos en materia financiera y también los retos para la próxima administración. Volvemos. Seguimos en Encuentro de Ideas en esta emisión de jueves. Gracias a la gente que también nos ve a través de la señal de la red estatal en Televisa Sonora, en los municipios principales del estado, este sábado. Saludos cordiales para la gente que nos ve en Canal 5 y Canal 9 y aquí en la señal de Televisa Sonora en Hermosillo. Estamos hablando de la realidad aquí en Hermosillo, las problemáticas de nuestra ciudad y los retos que vienen para la próxima administración. El próximo 16 de septiembre arranca una nueva administración y estaremos hablando, desmenuzando sobre este tema. Ahorita el doctor Germán Palafox hablaba sobre el tema del presupuesto 2018, de los cuales una cantidad impresionante va para gasto corriente. Y mencionaba, doctor, que se puede haber hecho cosas distintas a lo mejor para evitar este tipo de circunstancias. ¿Cómo qué se podría hacer diferente? Fíjate que una política de ahorro sustentable. Por ejemplo, se están gastando en combustible 96 millones de pesos al año. Creo que ya es momento de que los altos funcionarios pues utilicen su propio carro, porque la mayoría tiene carro y tienen buenos carros, y que utilicen igual la gasolina como en cualquier otro país donde los funcionarios llegan, Ernesto, en bicicleta o llegan de manera con el transporte colectivo. Entonces, cuidar la parte del combustible. Creo que son 96 millones y dedicarlo a los sectores que les surge, pues, ¿no? El manejo, la policía, es vital tener gasolina, claro, que ahorita no se tiene, que es uno de los focos rojos que decía la presidenta municipal. Entonces, cuidar esa parte de los 96 millones de pesos que se destina a combustibles. Mira, se pagan 62 millones para servicios profesionales. A mí se me hace que esos servicios profesionales lo pueden solicitar a instituciones de educación ¿Qué son regularmente asesorías, asesores? Sí, son asesorías, o sea, les cobramos barato nosotros. Hay muchos bufetes en la universidad, en otras instituciones, que si quieren corridas financieras, si quieren asesorías de la parte esa de que tiene que ver con proyecciones de cualquier tipo, o sea, que tienen que ver con la parte financiera, con la parte de tecnología. Creo que hay muchas maneras de buscar el ahorro y disminuir sustancialmente esos 62 millones para servicios profesionales. Luego hay 30 millones para servicios de capacitación, lo cual se me hace pues una cantidad muy fuerte. En comunicación social son 43 millones, que también es impresionante. Y la ayuda social, que son 47
millones. Entonces, tendríamos, o se tendría que hacer la nueva autoridad, comenzar a redistribuir y ver dónde estamos ahorita. O sea, al parecer el foco rojo, como dice la presidenta, es que a lo mejor ya no el presupuesto que se hizo de aquí a diciembre, al parecer ya no hay nada. ¿Ya se acabó? Ya se acabó. Y estamos en septiembre. Y si eso es así, pues es mucho más complicado, porque lo que más nos extraña es que un especialista, súper especialista, debería haber hecho el presupuesto desde diciembre de 2017, como lo tenemos ahorita, y ese presupuesto se tiene que ir gastando mensualmente, como en cualquier institución o como en la casa. Nosotros armamos y distribuimos y decimos, eso va para alimentos, eso va para diversión, eso va... Entonces, igual, los municipios deben de trabajar en esa función, pero aparece una variable que es muy común en cada uno de los trienios, la variable política. En 2012 se incrementó la deuda, procesos electorales por presidencia de la República. 2015, intermedias, elecciones intermedias. Y también, o sea, y 2018, elecciones federales. Entonces, tendríamos que ir viendo esa variable política que a lo mejor no lo sabemos de cierto, pero hay una hipótesis que parte de esos recursos a lo mejor se destinaron para allá, o a lo mejor está equivocada la hipótesis. Eso tendríamos... Pero hay que evaluarlo, ¿no? Tenemos que evaluarlo, claro. Pero para evaluarlo tenemos que exigir que sea un gobierno abierto, transparente, y cuando las organizaciones de la sociedad civil como Ernesto o las instituciones educación que están trabajando esa línea de la parte financiera y políticas públicas, pues que nos dieran acceso a ese tipo de información para poder hacer un análisis y una evaluación sin ninguna variable política, sin ninguna variable de interés, sino lo que buscamos es una mejora de la ciudad de Hermosillo, pues porque aquí está nuestra familia, aquí están nuestros hijos, aquí están nuestros parientes, y eso es lo que nos guiaría a la gente que estuviéramos en ese tipo de organizaciones. Y quitándole esa cuestión, como menciona, al tema político, hacer un balance, un estudio real, académico y sustentado obviamente en los hechos, en análisis propio, le da mucho más peso todavía. Ernesto, ¿qué opinas sobre esto que menciona el doctor? No, de entrada creo que hay un sector muy amplio de la sociedad que cada vez se está involucrando más en los temas o en los asuntos de interés colectivo, en los asuntos de la comunidad. Y creo que ahí hay una diversidad de capacidades importantes en donde la administración pública local puede apoyarse en ellos para tomar mejores decisiones. Considero que la apertura de estos datos es imprescindible y buscar de manera de intentar generar una inteligencia colectiva que marquen un nuevo rumbo de la ciudad. Coincido también con el profesor sobre estas posibles medidas en el corto plazo que tienen que ver con la redistribución del gasto público y que pudieran brindar un pequeño margen de maniobra a las situaciones en donde, o esta situación financiera, que lo estamos viendo, tiene que ver con una falta de liquidez total, y yo creo que por eso se incurrió en mecanismos poco tradicionales de pago, estos temas de pago en especie, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, tratando de sumar un poco más, yo pensaría en 2 o 3 situaciones o alternativas que pudieran abonar en este tema o en ir corrigiendo un poco el camino. El primero tendría que ver con un sistema municipal de compras públicas en donde sea totalmente abierto, transparente y que a través de la competencia el municipio compre mejor. Considero que en las compras hay un sobrecosto tradicionalmente en donde ahí se pueden despilfarrar recursos. Y la otra tiene que ver, que no está tan ligada, pero con la profesionalización de los servidores públicos municipales. Hace poco vimos que se solicitaron unas aplicaciones de software que no se utilizaron. A lo mejor eso tiene que ver con la falta digamos, de planeación e incluso con tal vez falta de conocimiento técnico que hicieron ver que esas aplicaciones tal vez no eran pertinentes para la ciudadanía. ¿Qué tan necesarias eran, no? Ajá, entonces ahí tal vez
digamos, un segmento de servidores públicos profesionales que digamos que estén más ajenos a la cosa política, por así decirlo, pudiera hacer más eficiente el uso de los recursos públicos. Exactamente, la redistribución del gasto, como mencionaba también el doctor Palafox, creo que también es importante el tratar de buscar la forma o la fórmula, vaya, para que se pueda invertir más en obra, en inversión, vaya, en este sentido, directo, en infraestructura. Yo aquí tengo las expectativas bastante moderadas, ¿no? Yo creo que en estos próximos años, por lo menos un año más o dos, creo que el recurso en infraestructura, aquel que vaya dedicado a incrementar el patrimonio de la ciudad, directamente a incrementar la calidad de vida de los hermosillenses, yo creo que va a venir más de la federación y de la inversión en la federación o del Estado, ¿no? Yo creo que el municipio lo veo, o sea, son urgentes estas medidas, pero creo que van a ir mostrando resultados y eventualmente el municipio podrá tener los medios necesarios como para impulsar el gasto de infraestructura. Lo veo complicado para el próximo año, ojalá esté equivocado, ¿no? Y de hecho lo estamos viviendo en estos momentos, vemos obras en este momento en el que, hablando de Hermosillo, recarpeteo, obras de modernización que son de SIDUR y no tanto del Ayuntamiento de Hermosillo, ¿no? Claro, y esperemos que el nuevo contexto político pues ayude en eso, tal vez tratar de enfocar o sí dirigir una parte de los esfuerzos municipales en incrementar la capacidad de gestionar recursos federales directamente, ¿no? Que vayan a solucionar tal vez temas de transporte, temas de infraestructura, en donde Hermosillo se ha quedado claramente rezagado con respecto a otras ciudades del país, ¿no? Estamos hablando aquí en Encuentro de Ideas con Ernesto Urbina, director de Hermosillo Cómo Vamos, y Germán Palafox Moyers, especialista en economía por parte de la Universidad de Sonora. Vamos a ir a una pausa, vamos a regresar con mucho más, vamos a ampliar el debate en este tercer bloque, vamos a hablar más a profundidad sobre estas situaciones, cuánto ganan también la cuestión de los funcionarios municipales, y es también un tema al cual podría haber a lo mejor reducción en el gasto en cuanto a nómina, que ya lo mencionaba el propio Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional, reducción incluso de sueldos. Todo eso más lo vamos a platicar aquí en Encuentro de Ideas. Vamos a pausa, regresamos. Seguimos en Encuentro de Ideas en esta emisión de jueves, gracias a la gente que nos ve a través de la multiplataforma, en Twitter y también a través de Facebook, en las cuentas, canales oficiales de Televisa Sonora, en la cuenta de un servidor @EdgarMolinaS en Twitter, el hashtag Encuentro de Ideas, para que usted se integre esta noche a la conversación. Estamos hablando de las problemáticas existentes aquí en Hermosillo y enfocándonos a la cuestión de las finanzas públicas municipales y los retos que vienen para la próxima administración. Vamos a escuchar, si le parece, mi estimado productor Luis Delgado, a la alcaldesa electa de Hermosillo, Célida López, que ha hablado también sobre esta situación, hablando también de servicios públicos, cómo le tiene preocupado sobre todo este tema de falta de recursos para el pago a los empleados adscritos al sindicato del Ayuntamiento de Hermosillo. Esto es lo que nos dijo en BD Noticias recientemente. Estoy muy preocupada por el tema de servicios públicos, recolección de basura, prácticamente está colapsado este servicio. Sí. Están saliendo a veces 25 camiones, 30 camiones, cuando deberían al menos salir 45 camiones, ¿no? Las unidades que están funcionando son unidades que tienen graves problemas de funcionamiento. Uno de los temas, porque habló a profundidad, fue más o menos una entrevista bastante amplia, alrededor de 30 minutos, platicando de los problemas existentes en estos momentos aquí en Hermosillo y lo que se le viene enfrente. Retos importantes tiene la próxima administración, Ernesto. Totalmente, y pues todos ellos en el ámbito de los servicios públicos, o principalmente. Y aquí, digamos, tratando de reflexionar muchas veces, y habría que ver cómo se maneja esta situación. Este tipo de situaciones han brindado argumentos para medidas que tienen que ver con privatizaciones o, digamos, instrumentos de colaboración público-privada que tienen que ver con concesiones, que tienen que ver con asociaciones público-privadas. Y yo pensaría que habría que discutir ampliamente y con mucha profundidad la pertinencia de resolver de la manera que se han venido resolviendo esas limitaciones. Yo creo que hay un arsenal de medidas importantes que permitirían ir dotando poco a poco al gobierno municipal para que siga teniendo la rectoría de los servicios públicos y irlos prestando de la manera que el ciudadano tiene
digamos, de la manera que espera el ciudadano. Ya se concesionó el servicio del alumbrado público. El tema ahí de la recolección de basura está latente. ¿Ven posible que se pueda llegar a concesionar este tema? Lo que pasa es que esos modelos ya están fuera ahorita del mercado. Lo que funciona mejor con ese tipo de modelos es la honestidad. Recordemos presidentes municipales de los 70s, en Hermosillo de los 60s, parte de los 80s, tenían una característica, eran más honestos, era más el trabajo para la ciudad, para la comunidad. Si podemos lograr que las actuales administraciones se centren en esa parte de honestidad, de aceptar un pago, un ingreso moderado, pues yo creo que sería el primer elemento que dotaría de confianza a la sociedad. La próxima administración tiene el problema de infraestructura, que es fuerte, sí, pero también está el otro grave problema que tiene que ver con la inseguridad, que tiene que ver con el problema de adicciones, que tiene que ver con problemas de carácter social, que cuando tú combinas esas dos situaciones, eso se vuelve mucho más complejo. Infraestructura precaria, con problemas sociales de violencia, de robo a casa, de robo a negocios, de problemas de adicciones de los jóvenes de 8 hasta 17, 18 años. Eso nos hace un cóctel de una ciudad que no les espera a buen puerto. Entonces, la única manera de ir reconstruyendo esa parte que se perdió en los últimos años, desde mi punto de vista, es la parte del trabajo para la comunidad, para la sociedad, y el elemento central tiene que ver con honestidad y con el trabajo hacia la comunidad. Y más o menos lo voy a plantear en ese sentido. No es posible, yo aquí traigo el dictamen de la Comisión de Hacienda para la aprobación del presupuesto de egresos para el Ayuntamiento del municipio de Hermosillo para el ejercicio fiscal 2018. Y aquí aparece el tabulador de mandos medios y superior. El presidente municipal se programó el año pasado por Cabildo, por la mayoría del Cabildo, que tuviera más o menos una cantidad de remuneraciones de 259,852 pesos. Eso es lo que gana mensualmente el presidente o la presidenta municipal. Así viene en el tabulador. Así viene en el tabulador. En el tabulador viene sueldo base, viene remuneraciones base, sueldo base, aguinaldos, prima vacacional y remuneraciones adicionales. Pero esa es la presidencia municipal, pero también aparece el tesorero con 133,000, el secretario del ayuntamiento con otros 133,000, oficial mayor y director general de un intervalo entre 92,000 y 158,000, y así nos vamos a ver que los 20 principales directivos o responsables de las áreas importantes pues ganan entre 135,000 hasta 260,000. Yo vi hasta ahí en ese tabulador que trae, doctor, hasta un jefe de departamento que eso está por abajo ya del tabulador y podría ganar hasta 128,000. 128,000 pesos. De 46,000 a 128,000. Vamos a ver si es que los hay. O sea, sí, claro. El tabulador es así, pues, pero bueno, a lo mejor esperemos que un jefe de departamento que gane 128,000, eso ya verdaderamente es una situación muy, muy complicada. Entonces, una política de ahorro dirigida a esta parte de los sueldos. Creo que sería una excelente señal que la nueva administración comenzara a decir, esos son los sueldos que se pagaban, y esa es mi propuesta, una reducción entre el 40 y el 50%, creo que sería, y todavía me quedo corto porque estaríamos hablando de 125,000 pesos si recorto el 50% para el presidente municipal. Y se me hace mucho, pero bueno, el 50% también es un buen corte para mandar señales a la sociedad de que quieren trabajar conjuntamente con ella, y que ese sería uno de los principales indicadores para poder
comenzar un nuevo proceso. Sí, ¿cómo lo ves tú, Ernesto, este tema? Complejo digo, yo estaba checando para que el sinónimo de transparencia no necesariamente es como rendición de cuentas, ¿no? Yo había visto unos tabuladores, no había visto esos márgenes tan amplios, ¿no? Pero sin duda creo que es importante poner no lo estoy dudando, pero yo a lo mejor lleve una ruta diferente. Pero bueno, creo que es importante tocar el tema del ahorro. O sea, creo que es importante y creo que es parte del discurso del cambio político que vimos a partir de las elecciones pasadas, este tema de austeridad, ¿no? Entonces, yo creo que el municipio, estando alineado, sin duda tendría que impulsar o sería lo coherente que impulse una política de este tipo, ¿no? Y aquí yo creo que el otro tema complementario tendría que ver qué tanto margen de maniobra hay para hacer más eficiente la recaudación también. Vemos que hay impuestos que en algunos tienen mejor recaudación que otros, pero que todavía hay un margen de maniobra por digamos, por el volumen de cuentas incobrables. Por ejemplo, en Agua de Hermosillo trae un pasivo como de 1,000 millones de pesos de cuentas que no puede cobrar. En el predial también algunos años quedan un pasivo de cientos de millones de pesos. Habría que analizar muy bien esa situación para ver cuál es el margen de maniobra para impulsar acciones que también ayuden a que el gobierno municipal sea más eficiente en la recaudación. Y aquí hay un tema muy importante que tocaba el doctor. O sea, ¿cómo iniciamos ese ciclo? O sea, el gobierno tiene que brindarle confianza a la ciudadanía y esa misma confianza yo creo que puede generar un ambiente más positivo para que el ciudadano sea más proclive a cumplir sus obligaciones impositivas o digamos que tiene ante el municipio. El contexto nacional no es halagador, solamente los municipios de toda la bolsa de impuestos que se recolecta en México, que tienen que ver con el IVA, con el ISR, con el predial, etcétera. Los impuestos que se recaudan a nivel municipal solamente representan el 2% de todos los impuestos, ¿no? Entonces, yo creo que pues está muy limitado la acción de los gobiernos municipales también en la cuestión de recaudación. Pero perdón, nada más quisiera señalar que en la cartera vencida de 1,000 millones que dices, habría que ver quiénes son los que no están pagando. Claro. O sea, qué sectores de la población y según yo vi algunos datos, algunos documentos, y quienes menos deben son los más pobres. Son a los que tienen más facilidad de cortarles el agua. Y los que tienen para pagarlo no lo hacen. Y o sea, la cartera vencida se ve distribuida entre los que consumen de 3 metros cúbicos a 10 metros cúbicos y de 10 metros cúbicos a 50 metros cúbicos y de 50 metros cúbicos hacia adelante. O sea, también tendríamos que ir señalando en la parte esa de recaudaciones qué sectores son los que no están recaudando. Si son los sectores con altos niveles de ingreso, pues entonces me metes en una situación bastante compleja. ¿Por qué mi hipótesis de que sería ese sector? Porque a la gente más pobre pues van y le cortan el agua y hasta que la pagues te la van a recolectar, perdón. Entonces, sí, a mí me parece muy bien la parte de impuestos, pero habríamos que ver a quién hay que cobrarle lo que se debe en primer momento. En segundo, las tarifas del agua son una de las más altas del país, o sea, y tú no ves eficiencia, tú no ves calidad, pero además tiene una deuda de 230 millones de pesos. O sea, no me explico cómo un operador de agua, nada más por ponerte el ejemplo del operador de agua, pues sea tan eficiente, tan ineficaz, y además cómo se endeuda y le aprieta las tuercas a la gente con menos recursos. Claro, sí, yo creo que es una parte fundamental. Creo que la estructura en los mecanismos de recaudación de ingresos del gobierno municipal nunca se ha planteado desde un tema progresivo, ¿no? O sea, como un aumento en una tarifa, como un aumento en una tasa impositiva, debe de construirse desde la perspectiva de afectar lo menos posible a los que menos tienen, ¿no? Y a ir planteando, yo creo que es un área de oportunidad. Digo, esperemos que
las primeras medidas tengan que ver con eficiencia de recaudación, con eficiencia de los organismos municipales, los paramunicipales sobre todo, pero que las medidas que se adopten sean progresivas, ¿no? Que tengan un enfoque social y que vayan orientados, digamos, a afectar a los que tienen menos ingresos, ¿no? Ese sería, yo creo que una parte medular. Y agregar que yo también considero que la falta de eficiencia tiene mucho que ver con el cambio político. Y reitero un punto que tocaba ahorita. Creo que es un momento importante de cambio para ir sentando las bases de cómo se pudieran ir localizando gente más ajena a la situación política dentro de puestos claves para el ayuntamiento, que sean capaces de implementar programas de mediano y largo plazo. Sí. Yo les iba a tocar un tema también que quería escuchar su opinión, el tema de las reelecciones. Es decir, que un alcalde se reelija, obviamente, si es que lo premia así el propio ciudadano. No va a ocurrir aquí, obviamente, no ocurrió aquí en el caso de Hermosillo, pero a lo que siempre mencionan mucho las nuevas administraciones es el primer año. Es siempre la misma retórica. La administración pasada hizo un desastre, así la estoy recibiendo, y hicimos poco por como estuvo la pasada administración. Segundo año, seguimos todavía arrastrando, estamos empezando a hacer obra y demás. Tercer año, ya el último, están empezando ya a hacer un poquito más de obra y demás, y ya les llega, se les acaba el corrido. 3 años son suficientes. ¿Cómo está el tema de la reelección? ¿Cómo ven ustedes con este asunto? Yo sería en contra de la reelección. Ajá. O sea, ahí te dieron tu periodo de 3 años, no respondiste, vas para afuera, ¿no? Pero sí te cambiaría la propuesta. ¿Por qué no en ese proceso se va conformando una burocracia especializada, ilustrada en el tema y en los temas? Voy a poner personas que están trabajando en el DIF contra violencia contra las mujeres o en otra institución. Ella ya tiene 3, 4 años trabajando, 3 años, se desarrolló también, que desarrolló habilidades y capacidades que sobrepasó lo que uno supondría que iba a desarrollar. Y puede ser la cabeza que puede liderar ahí, ¿no? Y bueno, entonces llega la administración y ese capital humano con demasiadas habilidades es sustituida por otra persona que no tiene ni siquiera el mínimo conocimiento. Favor político, que a lo mejor puede que llegue ahí, o sea, lo que sea, ¿no? Que hemos visto de todo. Lo que sea, entonces, ¿por qué no cuidar? Y eso le debemos de exigir a las nuevas administraciones, pues se identifican los perfiles inmediatamente de quién desarrolló habilidades y capacidades y mantenerla y no sustituirla por el cambio político. Entonces, eso garantizaría que en los 6, 7, 8 años esa tuviera más potencialidades y se pudieran resolver problemas, y quien llegara de presidente, que se mantuviera esa burocracia ilustrada para poder que ella marque la pauta hacia proyectos y programas de mediano y de largo plazo. ¿Cómo ves eso? No, yo creo que es otro punto donde coincidimos. Hay elementos en algunos reglamentos sobre servicios municipales de carrera, pero que no se han preocupado en implementarlos, ¿no? Y yo también considero fundamental la incorporación de personal altamente calificado, ajeno a cuestiones políticas, que tengan todas las credenciales muy alineadas a la responsabilidad y a las obligaciones de cada área de la administración municipal. No quiero decir que, por ejemplo, un ingeniero no pueda atender cuestiones que se acostumbra a atienda un abogado o viceversa, pero sí tendríamos que tener un mecanismo que garantice por lo menos que la persona que llegue ahí tiene justamente las capacidades técnicas, humanas para hacer frente a esos retos. Finalmente, los retos de Hermosillo, hay unos a corto plazo, pero la mayoría tienen, digamos, los vamos a tener que estar resolviendo con un horizonte de 10 o 20 años, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí coincido. Digo, para abonar a qué otro tipo de elementos pudieran, digamos, promover un mejor desarrollo de la localidad. En el tema de la reelección de los alcaldes, yo estaría de no necesariamente poner la barrera, lo veo como un tema de un referéndum, si se abre la posibilidad de una reelección de un periodo, ¿no? No lo veo, digamos, de manera tan contradictoria al posible desarrollo de un buen gobierno. En ese sentido también
Yo creo que ese fue el argumento, ¿no?, que se presentó en algún momento para esa modificación política, ¿no? Vimos durante las últimas semanas problemas del sindicato y quería escuchar su opinión al respecto, de que les deben alrededor más o menos 3 millones de pesos, ya ha ido subsanando poco a poco el Ayuntamiento de Hermosillo, la actual administración, los pendientes que tienen con Infonavit, tenían problemas también igual, incluso con la cuestión ya de recursos, se les llegó la quincena, eso mencionó la propia alcaldesa, pero viene el tema para más adelante, hablando también de recursos que siempre tienen problemas los ayuntamientos, el tema del pago de aguinaldos, hablando, insistimos, con el gasto de nómina todavía. Se viene todavía problemitas para la próxima administración, que va a ser un tema que en diciembre lo vamos a ver de nueva cuenta, el pago de los aguinaldos a los trabajadores. Pues es un problemón el que viene, no son problemitas, es un problemón, pero insisto, o sea, por ejemplo, la parte de bonificación de los trabajadores, de la parte sindical, aparece en el presupuesto. Todos esos gastos, todas esas remuneraciones aparecen. No es algo extra, pues. O sea, entonces la pregunta otra vez, ¿dónde y por qué? Si está presupuestado todo mensualmente y uno lo puede ver aquí en los reportes, entonces la pregunta es, ¿dónde está el mago que hace desaparecer para poder que nos diga, por aquí está el recurso? Pues, o sea, el gran problema es que no tenemos transparencia, el gran problema es que no tenemos datos abiertos para la sociedad y eso nos complica. Y me devuelvo un poco a la prestación de servicios. El municipio debe prestar los servicios básicos. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque los bienes públicos no puedes meter una combinación de inversión privada-pública, no puedes meter que sea privado 100%, porque históricamente en cualquier país los bienes públicos los controla, los organiza el municipio. Si la estrategia era desbaratar esos bienes públicos en los últimos años para que entraran los sectores privados o las empresas privadas, yo creo que va a ser muy difícil. El espacio político no lo permite y ese viejo modelo de esas combinaciones público-privado o la empresa privada de recolector de basura, como sucedió en Guaymas y en otras regiones, no fueron funcionales porque tienen características propias esos bienes públicos y lo tiene que asumir el municipio. Aquí en este sentido también quisiera escuchar tu opinión, Ernesto, en este asunto. ¿Qué hacer para evitar esas imágenes que estamos viendo ahorita en pantalla, las imágenes de las protestas de los trabajadores del sindicato, paralizando, bloqueando calles aquí en nuestra ciudad? ¿Cómo hacerle para evitar estas cosas? Ahí están las imágenes que vimos y que colapsaron prácticamente en nuestra ciudad 2 días, ¿no? Estuvimos ahí con problemas de tráfico y demás. ¿Cómo percibes esta situación? Fíjate, parece que es una situación que está repitiéndose cada 3 años, ¿no? Sí. En donde las situaciones financieras se vienen a complicar y la primera situación sería eso. Estos recursos para los trabajadores de base sindicalizados pues están presupuestados. ¿Cuáles son los factores que están impidiendo o están mermando la falta de liquidez del municipio? Yo creo que esa es la única forma de analizarlo, es a través de la apertura de datos y a través del diálogo con invitar a diversos sectores de la sociedad para afrontar esas limitaciones. ¿Qué se debe de hacer? Yo creo que el margen de maniobra en un escenario en donde, por ejemplo, no estuvieran fluyendo los recursos federales y estatales que alimentan el presupuesto municipal, ahí el margen de maniobra te lo da la capacidad de generar ingresos propios, ¿no? Entonces también habría que analizar qué está sucediendo con el flujo de los ingresos propios y por qué no están siendo suficientes para, digamos, que el municipio cubra los compromisos mínimos indispensables para los que está creada esta figura de poder, o sea, es dotar de los servicios básicos a la población, ¿no? Completamente. Y deben investigar, entonces, ¿ustedes consideran la próxima administración, la de Célida López, investigar qué es lo que se ha hecho con los recursos? Mencionaba quién fue el mago que fue el que acabó con estos recursos, o dónde los dejaron, o qué pasó con ellos, si vienen presupuestados. ¿Se debe de investigar? Entonces, yo digo que las 3 administraciones anteriores, o sea, tener más o menos un histórico de qué ha venido sucediendo, porque eso... ese fenómeno se ha ido acumulando y ya lo podríamos haber casi hasta normalizado, pues, o sea, cada 3 años es la misma situación
y la administración que entra dice es que la de atrás es la responsable. Llega otro y el de atrás es el responsable. Llega otro y el de atrás. Pero ya nos cansamos. Creo que la sociedad ya merece respeto y las condiciones que estamos viviendo son desastrosas. Ve el pavimento, ve las calles como están totalmente destrozadas. No es posible que no tengas una sincronización de semáforos para que fluya de una manera pues mucho más mejorando el medio ambiente. No es posible que no tengamos mecanismos para personas discapacitadas, para aquellos sectores de la sociedad que están un poco más desprotegidos, problemas de agua, problemas de hierba crecida, un sinnúmero de factores que están afectando pues la visión y la convivencia entre la sociedad, pero además llega a otros terceros, los inversionistas. Entonces los inversionistas dicen, pues así, ¿cómo llega una ciudad? Sí, con toda esta cantidad de problemas importantes. Hace 3 semanas estuvo en Hermosillo Sergio Roldán. Sergio Roldán es, digamos, un personaje clave en la transformación de Medellín, que Medellín durante los 90 fue azotada por el crimen organizado de Colombia y que actualmente es una de las ciudades reconocidas a nivel mundial por, digamos, su innovación y su capacidad de generar desarrollo y salir sobre todo de esa situación, ¿no? Incluso tiene una tasa de homicidios menor a la de Hermosillo, creo, actualmente, ¿no? Nos platicaba algo que a mí me generó un conflicto emocional muy fuerte, ¿no? Porque nos decía que en este año ellos tuvieron elecciones también y que el alcalde saliente de Medellín dejó una bolsa de $300 millones para el que viene, y así como esta es la bolsa que está comprometida con los servicios que fueron contratados por la administración. Un tema de responsabilidad fiscal y que no fue, digamos, la algarabía en esa ciudad, porque ya llevan un proceso de construcción democrática y de rendición de cuentas, de apertura, transparencia, que para la ciudadanía eso no es no es digno del aplauso, sino que es una responsabilidad de los servidores públicos. Entonces, la pregunta sería, ¿qué necesitamos en Hermosillo para estar avanzando hacia ese tipo de situaciones, ¿no? Exactamente. Yo diría que el fortalecimiento de la sociedad civil. La clase política y la clase gobernante, pues si se le da oportunidad, se va a ir por el lado derecho y se va a llevar lo que se pueda llevar. Si fortalecemos a la sociedad civil, si organizamos, si trabajamos colectivamente, no necesitamos que venga gente y nos diga pues qué es lo que tenemos que hacer. O sea, simplemente pues es una responsabilidad entre el gobierno y la sociedad trabajar conjuntamente, echarle todos los kilos y ir cambiando este viejo modelo en el cual nos tenían encasillados y nos dicen que no es posible generar otro nuevo modelo. Y la realidad es que sí es posible y que se puede hacer, pero va a ser mucho más rápido la implementación de esos modelos si la sociedad comienza a participar, a organizar. Por ejemplo, esos datos yo los saqué del diario oficial, del boletín oficial. Son datos que aparecen y la población desconoce. Yo lo tenía muy claro. Yo sabía que ganaban una buena cantidad, por eso es el gran pleito de estar ahí en la presidencia. Comentario que le dice, doctor, perdón la interrupción, es porque el salario base son como 14,000 pesos y vienen una serie de agregaciones. ¿No? Pues ese es el salario base. Pero no alcancé a ver toda la lista, pues por eso me generó Entonces, si nos ayudamos con eso, que nada más vemos parcialmente unos y otros vamos un poquito más, pues ya estamos viendo el panorama mucho más completo. Esa es la participación de la ciudadanía, eso es lo que tenemos que ir mejorando para transitar a un nuevo modelo y levantar esa ciudad. Esa ciudad está brutalmente despedazada por una clase política que en los últimos 9 años se ha aprovechado de todo. Perfecto, ya estamos despidiendo aquí Encuentro Ideas y antes me gustaría una reflexión final de ambos. Yo nací en 1981, les tengo 36 años de edad. En los tiempos de mi niñez escuchaba mucho en radio, en la tele, en la prensa escrita, en todas partes, incluso en mi propia familia, Hermosillo, la capital del noroeste de México. De repente lo dejé de escuchar, eso ya pasando el tiempo, los 90s, en el inicio del milenio. Ahorita ya ni de chiste, ahorita yo creo que incluso Culiacán superó muchísimo ya a Hermosillo. Viajo constantemente a Culiacán y me doy cuenta
de cómo se encuentra Culiacán diferenciado con Hermosillo. Y mi pregunta rapidísimo y una respuesta rápida de ambos. ¿Se puede llegar otra vez a ser en 3 años la capital del noroeste de México, o por lo menos plantar la semilla para crecer? Yo digo que sí hay un trabajo colectivo, sí las autoridades comienzan a dar señales de que es una nueva visión a la cual nos vamos a dirigir. Si la autoridad se levanta y dice queremos ese Hermosillo, pero que nos acompañe junto con la sociedad, yo creo que sí, tenemos muchas potencialidades que le hemos dejado de desarrollar, pero como tú bien señalas, yo soy mucho más mayor que tú, nací en 1961, pero sí me ha tocado ver esa ciudad cómo se ha venido decayendo, no solamente Mexicali, no solamente Culiacán, Mexicali igual. Ajá. Nos desbarató, está mucho por encima de nuestro municipio. Y la ciudad del noroeste pues ha venido opacando, Hermosillo. Yo considero, y quiero ser optimista, Hermosillo hay todavía datos muy importantes que reflejan la capacidad y el potencial de generar valor económico. Es importante reconocer que un sostén de la economía local que tiene que ver con la industria automotriz ha perdido dinamismo, y eso también prende otro foco rojo. Pero el potencial económico ahí está. Creo que hay condiciones muy importantes. Hay universidades y centros de investigación de calidad nacional e internacional. Creo que hay jóvenes y digamos, un sector de la población muy amplio, altamente capacitado, que te van reflejando ciertas condiciones atractivas para la inversión. Pero una inversión, como bien decía el doctor, difícilmente va a hacer proyectos de inversión a largo plazo en Hermosillo si no tiene condiciones de seguridad, si no tiene garantizados los servicios básicos. Entonces, creo que hay condiciones favorables. Lo importante sería ir retomando los precursores de la economía y del desarrollo social a nivel local, ¿no? Entonces, no quiero perder la esperanza. Yo creo que es una cuestión de organizarnos bien a nivel local, exigir más a nuestros gobiernos, y que los gobiernos sean muy sensibles que también hay un cambio político importante en el país, donde la ciudadanía exige mayores resultados y también sentirse más involucrado en el desarrollo de su comunidad, ¿no? Ernesto Urbina, director de Hermosillo, ¿cómo vamos? Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias Ernesto, y también al doctor Germán Palafox, ya alguien de casa, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. No, igualmente, Edgar, muy amable, y gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ambos, y gracias a usted también por vernos esta noche aquí de Encuentro de Ideas. La intención, como siempre lo hacemos aquí, es generar opinión de usted, precisamente sobre esta temática, desmenuzar lo que estamos viviendo en estos momentos aquí en Hermosillo, tratar de comprender cómo se encuentran las finanzas públicas municipales y sobre todo entender lo que se viene para la próxima administración, que arranca de este fin de semana al otro. Estaremos muy pendientes obviamente ya del desarrollo de lo mismo. Tenga una excelente noche. Recuerde, el próximo jueves una nueva emisión de Encuentro de Ideas.